Hola, buen día hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de un hermoso domingo, más con este lindo clima que nos ha venido. Y bueno, una vez más en esta mañana queremos compartir la palabra, queremos poder bendecir sus vidas por medio de la palabra. Y bueno, en esta mañana vamos a compartir sobre la charla que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que está en San Juan capítulo 4, de 1 al 26. Y hace unos días atrás con mi esposa estábamos charlando sobre el tiempo que vivimos y sobre las personas, sobre lo que están viviendo las personas. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más compleja en su estilo de vida, una sociedad donde ya hay valores que no existen más o se están perdiendo del todo, una sociedad que defiende su derecho pero se olvida del derecho del prójimo, una sociedad que es muy individualista, bueno, me cuido yo solo, me defiendo yo solo, y que vela solo por su persona mayormente. No vamos a decir que todos son así, pero es una sociedad muy egoísta y una sociedad donde las personas vienen con problemas muy grandes a los pies del Señor. Y lo que hablábamos con mi esposa es que la iglesia se debe estar preparando y debe estar preparada para recibir a las personas en la situación que estén. Y realmente hay situaciones de familia, situaciones de vida que a veces el que se crió en una familia cristiana o que se crió con valores, le cuesta asimilar lo que se puede llegar a vivir y sufrir en la sociedad, y al punto de que donde las personas, hasta dónde puede llegar la persona en su vida cotidiana, en abismos tan profundos que no es difícil comprender. Y ahora la buena pregunta era: ¿qué hace la iglesia con esas personas? Y de ahí llegó esta palabra a mi corazón, y me puse a pensar, y mientras charlábamos me vino, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo se movió Jesús con la mujer samaritana? Cuando después lo vamos a leer, vemos que en un momento, cuando Él le está revelando y le está revelando este mensaje tan poderoso de vida, Él le dice: trae a tu marido, seguramente para contarle también de estas cosas que Él le estaba hablando. Y ella le dice: no es mi marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y este no es tampoco. O sea que una mujer que había convivido con muchos hombres, y una mujer que se encontró con Jesús. Ahora, en primer lugar, vamos a leer la palabra para que entremos en el contexto de la palabra. Y para mí es realmente una charla preciosa la que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Aparte de romper con esquemas culturales tremendo, que un judío se trate con un samaritano era algo tremendo. Que hable a una mujer más en estos tiempos. Y como Jesús usó aún el lugar histórico, el pozo de Jacob, para un pueblo que conocía la Torá, conocía la ley hebrea, pero era un pueblo de ascendencia hebrea, pero que se había unido con otros pueblos, y usaban 2 idiomas, y el judío no lo amaba, no lo toleraba, lo discriminaba directamente. Así que en este contexto
Jesús, yo hasta me pongo a pensar que mandó a los discípulos a comprar comida para estar a sola con esa mujer. Recordemos que Jesús sabe todas las cosas y sabía todas las cosas en ese momento. Ahora vamos a leer la palabra, San Juan 4, del 1 al 26. Dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremenda palabra. Hoy no vamos a hacer hincapié en cuanto a la adoración en sí, sino a esta mujer que conocía lo histórico y estaba viviendo un estilo de vida y una realidad. Ahora, en esta mañana lo que quiero marcar es la estrategia de Jesús. El amor de Jesús. Quiero resaltar esto. La forma como Jesús se acercó a esta mujer. Cómo Jesús la llevó de la historia que tenían y que conocían, y de su realidad la fue llevando a la realidad de lo que Él quería dejarle, el mensaje que Él quería dejarle, y a la presentación de su persona. Veo que
Jesús, en una forma muy amigable, llegó, usó lo que tenía en ese momento, era la necesidad de beber agua, de usar el pozo, pero para dejar una realidad y una nueva verdad para esta mujer, una verdad que ella desconocía y que era necesaria para su vida. Entonces Jesús se va revelando su mensaje, la verdad que había en él. Él le dijo: si bebieres de esta agua que yo te ofrezco, nunca más tendrás sed. Pero si sigues bebiendo ese pozo, volverás a tener sed. Y fíjense que hay un versículo donde dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella desconocía esta realidad. Pero Jesús, con mucho amor, y yo diría con mucha delicadeza, le fue revelando que era el agua viva. Esa agua que llena y sacia nuestras vidas, y era la que iba a saciar la vida de esta mujer. Esta mujer, Jesús trae a la mujer samaritana a una nueva convicción de su situación, de quién era ella, de cuál era su situación y a la realidad de su condición ante él. Ahora me llama mucho la atención que en su amor Jesús simplemente usó lo que ella declaró. Veo mucha sabiduría. Usó lo que ella declaró. Y esta mujer expresó en verdad lo que vivía, no escondió nada, era transparente. Y en esa charla y en esa palabra que él soltó, él la llevó y le mostró: esta es tu condición. Ahora, algo muy especial de Jesús: no la juzgó, no la condenó. Y entonces, lo que hizo Jesús, una vez que le dejó el mensaje, una vez que él declaró lo que él tenía para darle, él también se identifica. Y yo creo que en esto es algo que debemos aprender. Como decía al principio, venimos y vivimos a un tiempo donde la sociedad es compleja, donde hay nudos, hay situaciones tan complejas que nosotros humanamente no las podemos resolver. Pero nosotros, como Jesús, tenemos una palabra que es la verdad. Y aunque muchos dirán no es verdad absoluta, nosotros sabemos que es así. Esa palabra la podemos dar a conocer y decir que en Jesús está la vida, y quien bebe de esa agua, que es una forma de decir, quien conoce a Jesús y lo recibe y empieza a beber de esa vida que es Jesús, su vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Ahora, ¿qué hizo Jesús? No atacó el pecado. No dijo: tú eres una pecadora, y tuviste 5 maridos y este no es tampoco, y no le hizo sentir una desgraciada. No la hizo sentirse culpable, sino que en su amor escuchó primeramente, y con lo que ella declaró, él fue a la raíz del problema. Y él atacó la raíz del problema, que en la palabra de Dios se habla iniquidad, que es la fuente que produce
que nuestras vidas lleguen al pecado. Entonces lo que Jesús hizo fue traerla a una nueva realidad para su vida. Y ella, cuando Él le declaró las cosas que aún ella no había dicho, porque solo dijo una cosa, ella entendió que había algo especial en Él. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, como pueblo de Dios, y fue muy fuerte hace muchos años atrás, que hoy es algo que se está entendiendo, más o menos a la persona que llegaba a Cristo, más o menos la crucificábamos, le decíamos tú eres un pecador, y no le ofrecíamos una salida, lo hacíamos sentir tan mal. Y hoy entendemos que hay una raíz por el cual la persona peca o tiene resultados de una vida que es lejos de Dios y que no es atacar el pecado, sino atacar la fuente, desbaratar, sacar a luz cuál es la fuente que hace que esa persona viva una vida de pecado. Porque cuando esa persona se encuentra con Jesús y es revelada la fuente que hace que viva de esa manera, empieza a conocer el amor de Jesús y Jesús, por medio de su Espíritu, empieza una transformación basada en el amor, no en la condena y tampoco en el juzgar, sino en el amor profundo que Él tiene hacia las personas. Cuando la persona recibe a Cristo y empieza a vivir el amor, no se siente juzgada y empieza su vida a ser limpiada y transformada de tal manera que ya abandona la vida de pecado. Entonces ya no hay que atacar el pecado en sí. Entonces la enseñanza de hoy es que en primer lugar, toda persona que llega a Jesús debe encontrar en primer lugar el amor de Jesús. Ese amor que no juzga y no condena. Que puede encontrar en las personas, en los hijos de Dios ese amor. Porque nosotros revelamos el amor de Dios por medio de su Hijo amado Jesús. Y nosotros mismos como hijos de Dios hemos de ser el reflejo del amor de Dios. Ese mismo amor con el cual fuimos tocados, limpiados y transformados, llegó a nuestra vida y hoy debe emanar de nuestra vida hacia los demás. Este es el primer punto. Pero también empezar a conocer a Jesús. Hay una palabra en Efesios 3:14 en adelante, 14 al 21, donde Pablo ora de esta manera: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Lo que Jesús hizo fue darse a conocer a la mujer samaritana. Y ella pudo recibir
y palpar el amor profundo de Jesús. Y de esta misma manera, ese amor es tan grande que a veces necesitamos de cierta manera poder comprender la profundidad, la anchura y la longitud de ese amor. Es una forma que habla Pablo, decir es tan grande el amor de Jesús. Para que se pueda conocer y vivir la plenitud que hay en Cristo Jesús. Entonces, hoy lo que nos toca como iglesia es ponernos a la altura de los tiempos que vivimos, y cuando nos encontramos, porque hay personas que vienen a nuestra vida con tal necesidad de conocer a Jesús, que no encuentren rechazo en nosotros, que no encuentren en nosotros indiferencia, o que no encuentren en nosotros condenación, sino el amor que excede todo conocimiento, que va más allá de lo que muchos pueden comprender al estar lejos de Jesús. Entonces lo que nosotros le vamos a brindar es el amor que es revelado por medio del Hijo amado de Dios a la humanidad, a las personas que Dios pone delante de nuestra vida. El amor es el motor que va a hacer que superemos todo perjuicio. Como iglesia, muchas veces decimos, tengo amor. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando nos encontramos con una persona que por causa de lo que ha vivido, vive una situación de vida que es totalmente contraria a lo que nosotros conocemos? Pero hay algo que no cambia, es la necesidad de Jesús en su vida. Esa realidad no cambia para esa persona, pero hay otra realidad que viene sobre nuestra vida. Es que ellos tienen que encontrar en nosotros el amor de Jesús. Siempre lo movió el amor a Jesús. Me vinieron algunos ejemplos mientras preparaba la palabra. Para los que quizás no conocen tanto la palabra, un día los fariseos trajeron a una mujer adúltera a los pies de Jesús y la querían apedrear conforme a la ley establecida en este tiempo, pero la cual ya caducaba en Jesús. Y Jesús le dijo a esos fariseos, si alguno está libre de pecado, entonces tire la piedra, según la ley es correcto. ¿Y saben qué? Cada uno agachó la cabeza y se retiró. En primer lugar, ¿quiénes somos para juzgar al otro? Si nos amó Jesús a nosotros primeramente y nos perdonó cosas que a veces no hemos dicho ni declarado. Mientras estas personas por lo que viven es evidente. Pero lo que me gusta y destaco, si ellos no te condenaron, dijo Jesús, yo no te condeno. Lo que sí, vete, pero no peques más. ¿Le hizo un sermón a la mujer adúltera? No. Creo que el sermón y el reto fue más para los fariseos. Simplemente le dijo, este es el camino. Después no sabemos más de esta mujer. Nicodemo, un fariseo que admiraba a Jesús, hoy le diríamos un fan de Jesús. Ese fan secreto, hoy con el YouTube, todos esos seguidores, y en el YouTube el que lo usa y suelta cosas, hoy sobre todo para los jóvenes, tiene miles de fans y no los conoce. Bueno, Jesús tampoco conocía a Nicodemo.
pero un día lo conoció. ¿Y qué lo movió a Jesús? Ese hombre que era conocedor de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento, la ley dada por Dios por medio de Moisés, la conocía de pie a cabeza, pero él no conocía a Jesús, pero lo admiraba. Yo diría, para el tiempo de hoy, los cristianos convencidos, que conocen, es bueno, es lindo lo que hace Jesús, pero necesitan un encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo, sos un conocedor de la palabra y nada más, y lo juzgó, lo condenó porque no le conocía a él. No, simplemente lo guió y le dijo, hey Nicodemo, tú conoces la palabra, pero todavía no me conoces a mí. Lo que necesitas, Nicodemo, es nacer de nuevo. Y ahí él se reveló a Nicodemo, y Nicodemo empezó una nueva vida. La mujer samaritana es la que hablamos. Le dijo, bebe de mí y ya no tendrás sed. Zaqueo, el peticito que se subió al árbol para mirar qué hacía Jesús. Pero Zaqueo era más o menos como la FIP hoy para muchos. Los que sacan la plata. La FIP tiene algo que cumplir, nada más, es una broma. Pero ese hombre no era bien visto, menos de los judíos. Y ese hombre cobraba los impuestos a los judíos para los romanos. Pero no solo eso, sino que cobraba de más. Y entonces, por decirlo, odiaban. Pero Jesús lo llamó, Zaqueo, porque lo vio. Y le dijo, esta noche voy a ir a comer contigo. Y Zaqueo para él fue tan importante que Jesús esté en su casa. Zaqueo en cierta manera era un estafador. Pero cuando terminó la cena fue tanto el amor de Jesús derramado sobre su vida, de que Jesús le diga, Zaqueo, a vos que nadie te ama, yo sí te amo y voy a ir a tu casa. Cuando terminó la cena, Zaqueo dijo, yo devolveré multiplicado lo que robé. Una obra poderosa de Jesús. Ahora, en esta mañana quedémonos con esto que es lo importante, que es el amor de Jesús. Y como iglesia debemos caminar en ese amor. Es el tiempo donde vendrán a nuestras puertas personas con conflictos que humanamente y sin la sabiduría de Dios no se pueden resolver. Vidas que no pueden ser transformadas si no es por el amor y el poder de Dios. Ahora nosotros, ¿qué haremos? ¿Lo señalaremos? ¿Lo juzgaremos? ¿Lo condenaremos? ¿O volcaremos el amor de Jesús a esa vida sin prejuicio? El amor de Jesús abraza, no condena. El amor de Jesús es transformador y es libertador. Y lleva vidas de un estado tan complicado y complejo y tan difícil y a veces triste a un nuevo estado lleno de la gloria y de la plenitud de Dios. A un estado de libertad espiritual.
donde esa vida habla de sí misma y habla de Cristo porque Él entró a esa vida. Ahora, para ir terminando, voy a volver a repetir algo que dije. El amor de Jesús siempre trabaja en la raíz y conflicto de las personas. No ataca el pecado en sí, sino que contrarresta su origen y provee una salida para una nueva vida de plenitud en Él. Como hijos de Dios, nos toca dar a conocer a Jesús en su amor. Y no solo hablar del problema, sino de dar una salida para estas vidas. Y esta es la enseñanza de esta mañana. Que Dios les bendiga. Y para aquellos que quizás están en una situación difícil, mi oración es que Dios levante esos hijos llenos de amor. Esos hijos que no condenan ni juzgan, sino que ofrecen el amor de Jesús y dan a conocer la persona de Jesús y que es la salida para sus vidas. Que Dios ponga en sus corazones, en sus vidas, esas personas. Pero para la iglesia es como un llamado de atención para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente reflejo y ofrezco el amor de Dios? ¿Es lo que tengo para dar? ¿O simplemente suelo ser como los fariseos? Que digo que tengo amor, que conozco la palabra, pero cuando llega la hora de aplicarla y de soltar lo que es la esencia de Dios, no lo tengo. Que Dios nos ayude. Esta palabra no es para decirle a los creyentes que no tienen a Dios, sino para que podamos entender que en estos tiempos, y nunca lo tuvimos, que vivir de esa manera de condenar ni juzgar, sino de ofrecer lo que es verdadero y Dios se encargará de hacer la obra. Nosotros solo somos embajadores. Ahora, ¿qué embajadores? ¿Conocedores intelectuales de la palabra? ¿O estos embajadores apasionados por Dios y apasionados para la vida de las personas? Llenos de ese amor tan poderoso para ofrecer y brindar a las vidas. Que Dios nos acompañe, nos ayude y nos dé mucha sabiduría. Y como pastor no me pongo como en un nivel más alto, porque mientras estoy en este momento dando esta palabra, tengo una persona en mi corazón a la cual muchas veces dije, ¿cómo actuaré delante de ella? Y realmente nos toca superar en Cristo lo que aún hay que superar para ser efectivos y de bendición para todo aquello que necesitan de Jesús. Señor amado, en esta hora oro para que como iglesia tú nos ayudes, tú nos formes, Señor, y nos prepares y nos llenes de ese amor tan poderoso que supera cualquier expectativa y que supera todo escollo, todo lo que se pueda oponer y que hace que los corazones no puedan más que derretirse ante tu presencia, porque sienten que cuando se da a conocer a Jesús, cuando se le es revelada su condición, no es con un dedo señalador, acusador o condenador,
sino que sienten que Jesús los está abrazando. Iglesia, nos toca estar a la altura de los tiempos que vive la sociedad. Como iglesia, nos toca ser maduros. Nos toca vivir la estatura de Cristo, tener la mente de Cristo y movernos como se movió Jesús. Y no estamos solos para vivir de esta manera. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y oro, Espíritu Santo, para que la sabiduría que viene de ti nos sea dada. La sabiduría de escuchar, la sabiduría de usar lo que escuchamos, pero con amor. Para que estas personas puedan encontrar a Jesús, que es la única salida para su vida. Para que, como Jesús le dijo a la samaritana, si bebes de mi agua, nunca más tendrás sed. Esta mujer, fue tremendo el impacto que hubo en ella, pero fue tal el impacto que fue a la población y le dijo, está en medio de nosotros. Y la población también fue impactada. No se lo creemos por lo que tú dices, sino por lo que Él dice. Y estaban hablando de Jesús. Que Dios nos ayude y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y oro para que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos dé esa capacidad para que amemos sobre todas las cosas. Señor, no es fácil, no es siempre fácil, pero es posible por medio de ti, porque estás en nosotros. Y solo cuando llega ese momento, el solo pensar que Jesús me amó primero a mí y dio su vida por mí, me perdonó a mí primeramente, todo lo que yo había hecho, que sea en poca medida o mayor medida, pero el pecado es pecado. Tuve la necesidad de ser amado por Él y de ser perdonado por Él como cualquiera, para tener una nueva vida en Él. Entonces, si yo recuerdo esto, ¿quién era yo antes? Puedo amar al que está delante mío, no importa su condición. Y abrir los brazos, y mis brazos abiertos serán los de Jesús. Señor, danos esa capacidad. En el nombre de Jesús, rompe con todo esquema, con todo argumento, con toda mentira que el diablo quiera poner en ese momento para que no seamos un instrumento de bendición, sino más bien un instrumento de condenación. Cúbrenos en esos momentos y que cada palabra, cada gesto sea guiado por ti, Espíritu Santo. Padre, bendigo en esta mañana a tu pueblo, bendigo a aquellos que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.